respuestas a las preguntas más importantes. Piense en la pregunta del título de esta publicación, así como en las que se escuchan en el prólogo y al principio de este capítulo. Esas son algunas de las preguntas más importantes que se pueden hacer. Sin embargo, mucha gente ha dejado de buscar las respuestas. ¿Por qué? ¿Será posible encontrarlas en la Biblia? A algunas personas les parece que las respuestas que da la Biblia son muy complicadas. Otras no se atreven a preguntar por miedo a quedar avergonzadas. Y hay quienes creen que esas cuestiones es mejor dejárselas a los líderes y maestros religiosos. ¿Qué opina usted? Párrafos 4 y 5. Pregunta. ¿Cuáles son algunas de las preguntas más importantes que podemos hacernos y por qué debemos buscar las respuestas? Seguramente usted desea conocer la respuesta a las grandes cuestiones de la vida. A veces quizás se haga estas preguntas. ¿Para qué hemos venido al mundo? ¿Es esta vida todo lo que hay? ¿Cómo es Dios? Hace bien en pensar en estos temas, y es importante que no se dé por vencido hasta encontrar respuestas claras y confiables. Jesucristo, conocido por ser un gran maestro, dijo: Sigan pidiendo, y se les dará. Sigan buscando, y hallarán. Sigan tocando, y se les abrirá. Mateo 7:7. Si usted sigue buscando las respuestas a las preguntas importantes, comprobará que vale la pena el esfuerzo. A pesar de lo que otras personas le hayan podido decir, esas respuestas existen y están a su alcance. Se encuentran en la Biblia y no son complicadas. Lo que es mejor, nos dan esperanza y alegría, y nos permiten tener una vida feliz incluso en la actualidad. Empecemos con una pregunta que inquieta a mucha gente. ¿Es Dios indiferente o insensible? Párrafo 6 pregunta. ¿Por qué piensan muchos que a Dios no le importa el sufrimiento de las personas? Muchos creen que sí. Piensan que si Él se preocupara por nosotros, las cosas serían muy diferentes. Vivimos en un mundo plagado de guerras, odio y dolor. Todos nos enfermamos, sufrimos y perdemos a seres queridos. Por eso hay quienes dicen, si le importáramos a Dios, ¿no nos libraría de todos estos problemas? Párrafo 7, pregunta A. ¿Por qué puede decirse que muchos maestros religiosos hacen pensar a la gente que Dios es insensible? Pregunta B. ¿Qué enseña realmente la Biblia acerca de nuestros sufrimientos? Y lo que es peor, muchos maestros religiosos hacen pensar a la gente que Dios es insensible. Por ejemplo, cuando ocurre una tragedia, dicen que fue la voluntad de Dios. En la práctica, es como si afirmaran que Dios tiene la culpa de las desgracias. Pero, ¿es eso verdad? ¿Qué enseña realmente la Biblia? Santiago 1:13 responde: Al estar bajo prueba, que nadie diga, Dios me somete a prueba. Porque con cosas malas, Dios no puede ser sometido a prueba, ni somete a prueba Él mismo a nadie. Por lo tanto, Dios nunca es el causante de la maldad que vemos en el mundo. Es cierto que permite que ocurran cosas malas, pero hay una gran diferencia entre permitir que algo suceda y causarlo. Párrafos 8 y 9. Pregunta A. ¿Con qué ejemplo podría explicar usted la diferencia entre permitir la maldad y causarla? Pregunta B. ¿Por qué sería injusto criticar a Dios por permitir que la humanidad siga un mal camino? Piense, por ejemplo, en un padre sabio y amoroso que tiene bajo su techo a un hijo ya adulto. Cuando éste se hace rebelde y decide irse de casa, el padre no lo detiene. El hijo toma un mal camino y se mete en dificultades. ¿Diría usted que el padre es el causante de los problemas de su hijo? Claro que no. De igual manera, Dios no ha impedido que los seres humanos tomen un mal camino. Pero eso no significa que Él sea el causante de las desgracias que ellos mismos se han buscado. No cabe duda de que sería injusto culpar a Dios de todos los males que sufre la humanidad.
Dios tiene buenas razones para permitir que la humanidad siga un mal camino. Puesto que Él es nuestro sabio y poderoso Creador, no está obligado a darnos explicaciones. Sin embargo, nos las da por amor. En el capítulo 11 veremos con más detalle cuáles son sus razones. Sin embargo, usted puede estar seguro de que Él no tiene la culpa de nuestros problemas. En realidad es todo lo contrario, ya que Dios nos da la única esperanza de verlos solucionados. Párrafo 10. Pregunta: ¿por qué podemos confiar en que Dios eliminará todo el sufrimiento que la maldad ha causado? Además, Dios es santo. Eso significa que es puro y limpio, que no tiene ninguna maldad. Por este motivo podemos confiar por completo en Él, algo que no puede decirse de los seres humanos, que en ocasiones se vuelven corruptos. Ni siquiera el más honrado de los gobernantes tiene el poder de reparar el daño que provocan las personas malvadas. Pero Dios es todopoderoso. Él puede eliminar todo el sufrimiento que la maldad ha causado, y así lo va a hacer. Cuando intervenga, lo hará de tal manera que acabe para siempre con el mal. ¿Cómo se siente Dios cuando padecemos injusticias? Párrafo 11. Pregunta A. ¿Cómo ve Dios la injusticia? Pregunta B. ¿Qué siente Dios cuando nos ve sufrir? Mientras tanto, ¿cómo se siente Dios por lo que está pasando en el mundo y en nuestra vida? La Biblia enseña que Él ama la justicia. Él se interesa profundamente en si algo está bien o mal, y odia toda clase de injusticia. La Biblia dice que se sintió herido en el corazón cuando en tiempos antiguos el mundo se llenó de maldad. Génesis 6, 5 y 6. Y Dios no ha cambiado. Sigue odiando el mal y compadeciéndose de los que sufren. Él se interesa por ustedes, nos asegura la Biblia. Primera de Pedro 5, 7. Párrafos 12 y 13. Pregunta A. ¿Por qué tenemos cualidades como el amor y cómo influye el amor en nuestra actitud hacia el sufrimiento que hay en el mundo? Pregunta B. ¿Por qué podemos estar seguros de que Dios eliminará los problemas mundiales? ¿Por qué podemos estar seguros de que a Dios le duele vernos sufrir? Pues bien, veamos otra prueba. La Biblia enseña que Él hizo al hombre a su imagen. Por lo tanto, si tenemos buenas cualidades, es porque Dios las tiene. Por ejemplo, ¿se conmueve usted cuando ve sufrir a personas inocentes? Si a usted le duelen tales injusticias, tenga la seguridad de que a Dios le duelen mucho más. Una de las mejores características del ser humano es su capacidad de amar. También en esto nos parecemos al Creador, ya que, como enseña la Biblia, Dios es amor. Primera de Juan 4:8. Amamos porque Dios ama. Si usted tuviera el poder para acabar con el sufrimiento y las injusticias que vemos en el mundo, ¿verdad que lo haría? ¿Acaso no lo impulsaría su amor a hacerlo? Claro que sí. Pues bien, puede tener la misma seguridad de que Dios eliminará los problemas del mundo. Las promesas mencionadas en el prólogo de esta publicación no son simples sueños ni esperanzas vanas. Las ha hecho Dios, y se cumplirán sin falta. Sin embargo, para creer en esas promesas es preciso conocer mejor al Dios que las ha hecho. Dios desea que usted lo conozca. Párrafo 14. Pregunta: